versículo 1 al versículo 19. Salmo 116 del versículo 1, todos los versículos. Dice así: Amé a Jehová porque ha oído mi voz, mis ruegos, porque ha inclinado su oído a mí, y en mis días le llamaré. Rodeáronme los dolores de la muerte, las angustias del sepulcro me hallaron. Angustia y dolor había hallado. Y llamé el nombre de Jehová. Escapa ahora mi alma, oh Jehová. Clemente es Jehová y justo, y misericordioso nuestro Dios. Guarda a los sencillos Jehová. Yo estaba debilitado y salvóme. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Porque ha librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies del reempujón. Andaré delante de Jehová en las tierras de los vivos. Creí, por tanto hablé, y fui afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios sobre mí? El vaso de saludes tomaré e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus piadosos. Así es, oh Jehová, porque yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. Tú rompiste mis prisiones. A ti sacrificaré sacrificio de alabanza, y en nombre de Jehová invocaré. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo, en los patios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. Amén. Amén, amén. El hermano Henry, si puede orar. Padre Santo, soberano Rey de los cielos, gracias te damos por esta preciosa palabra, Señor amado. Ahora te suplicamos, Señor, que estén atentos nuestros oídos a esta palabra, lo que tú hayas dado en el corazón del pastor, Señor, para él exponer, para poder enseñarnos esta preciosa palabra, Señor, que siempre debe traer condición a nuestras almas. Y, Señor amado, que nosotros verdaderamente tomemos decisiones importantes en nuestra vida, y más aún en el comienzo de este nuevo año, Señor, que hay proyectos, que hay metas, que hay expectativas, Señor amado, pero ante todo, lo más importante de todo esto es que nuestra vida espiritual cada día crezca más y más, en el nombre de Jesús. Gracias, señores, por todo. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, hace tiempo que no predico un mensaje desde los Salmos. El año pasado nos concentramos en el profeta Eliseo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, reposo en Cristo y la salvación al final de otros temas. Pero desde el miércoles estaba pensando en un tema sobre cómo Dios libra de la muerte. Y esto por dos razones. La primera, hermanos, porque el año pasado, el 2021, vimos que mucha gente partió, incluso gente cercana a nosotros. Pero aquí estamos en el día de hoy nosotros. O sea que de alguna manera nosotros podemos decir que Dios nos libró de la muerte. Amén. La otra razón, hermanos, es porque el miércoles, que era el último servicio del año, hablamos sobre una muerte, que fue la muerte de Juan el Bautista. Y me sorprendía que un hombre tan grande como Juan el Bautista, y como dice el Señor Jesucristo, el hombre más grande de los nacidos de mujer, hubiera dudado, hubiera tenido dudas. Y yo digo que Juan el Bautista tenía dudas porque él envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o no.
después de que Dios mismo le había mostrado y le había dado testimonio del Señor Jesucristo. Mire Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 19. Y llamó Juan unos 2 de sus discípulos y les envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces ahí uno puede pensar, ¿cómo es posible que Juan el Bautista dudara de lo que ya Dios mismo le había mostrado? Y era que Dios mismo le había dado testimonio del Señor Jesucristo. Le había dado testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el que bautizaba con el Espíritu Santo, el ungido de Dios. Más tanto que era el ungido de Dios, dado que fue ungido por el Espíritu Santo. Amén. Fue ungido por el Espíritu Santo. Miren Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. 33. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre el que viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Así que Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. ¿Y quién le había dicho a Juan el Bautista que Jesús era el Mesías? El mismo Padre. Porque el mismo Padre le dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Juan al final de su vida le manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Entonces, esa parte, hermanos, dijimos que muy posiblemente la duda de Juan llegó porque estaba en prisión, estaba en una cárcel, estaba en una situación muy difícil, muy dura. Jesús estaba haciendo milagros por todas partes, pero no lo libraba de la cárcel, no lo liberaba. Incluso, recuerdo que hay un versículo que dice que cuando Jesús se enteró de que Juan estaba en la cárcel, lo que Jesús hizo fue irse para otra parte. Se fue para otro lado. Y aún, hermanos, en Mateo 14, el versículo 12 dice, el versículo 14-11 dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la moza, y ella la presentó a su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces sus discípulos llegaron y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Posiblemente los discípulos de Juan pensaban que Jesús podía resucitar a Juan. Hasta el final tenían la fe en Jesús. Y dice el 13: y oyéndolo Jesús, se retiró de allí en una nave a un lugar desierto apartado. O sea, en lugar de Jesús ir a resucitar a Juan o ir a sacarlo de la cárcel, cuando supo que estaba en la cárcel, se fue para otra parte. Y cuando le dijeron los discípulos: mire, a Juan ya lo estamos enterrando, Jesús se fue para otra parte. Así que, en medio de la prisión, en medio de la cárcel, Juan el Bautista podría estar pensando: pero sí, yo sé, yo lo vi. Yo vi que el Espíritu descendió sobre él. Pero ¿por qué no me saca de la cárcel? ¿Por qué no empieza ya el reino que él dijo que iba a empezar? Y para empezar el reino, lo primero que hay que hacer es acabar con este reinado de los romanos y que empiece el reino de Israel. Así que el Señor Jesús hacía muchos milagros, pero no hizo el milagro
de sacar a Juan de la cárcel. Y aunque el Señor Jesús libró a varias personas de la muerte, no libró de la muerte a Juan el Bautista. Así que no tiene que ver eso con que Juan haya sido un mal creyente. Amén. No tiene que ver eso con que Juan haya sido un mal cristiano. Porque el Señor Jesucristo dijo, este es el hombre más grande nacido de mujer. No tiene que ver eso con nada que él haya hecho. Tiene que ver con la voluntad de Dios. No era el momento, no era el tiempo de Dios para darle libertad y darle vida a Juan el Bautista. Era el tiempo para que Juan el Bautista estuviera en la cárcel y muriera. Amén. Amén. Así pasa, ¿no? Así pasa. Hay veces es el tiempo para que Dios nos diga ya, tiene que morir ya. Amén, amén. Pero eso no dice que Dios no libre de la muerte, porque Dios libra de la muerte. Y Dios libra de la muerte a quien Él quiere librar. Sí es. Y hermanos, creo que así ha pasado. En este año 2000 o en el año 2021, donde tanta gente murió, pues Dios nos libró de la muerte. Amén. Y el salmo que leímos, el Salmo 116, es un salmo que así lo muestra. Yo he dividido este salmo en tres partes sencillas: la situación del moribundo, la ayuda de Dios y el agradecimiento del librado, del sanado. Primera parte, la situación del moribundo. En el versículo 6 vemos cómo estaba el moribundo. Guarda a los sencillos, Jehová. Yo estaba debilitado. ¿Cómo estaba? Debilitado. Por el verso 7 sabemos que no tenía reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. No tenía reposo. Por el verso 8 sabemos que estaba cerca de la muerte, porque has librado mi alma de la muerte. Sabemos que estaba llorando, mis ojos de las lágrimas. Y sabemos que se sentía en un abismo, a punto de caer en un abismo, mis pies del rempujón. Yo busqué esta palabra rempujón en el diccionario, me parece una palabra extraña, anticuada, vieja, pero estaba en el diccionario actual y dice rempujón: impulso violento con el que se mueve a alguien o algo para tirarlo en un abismo. O sea que este hombre estaba en una situación desesperante. Estaba en la punta del abismo, esperando un impulso violento que lo tirara al abismo. Y ese abismo, ese impulso, ¿cuál era? ¿A dónde iba? La muerte. La muerte. Él estaba ahí parado, ahí, esperando el reempujón, esperando que algo, alguna cosa, lo tirara allá. ¿Y allá era dónde? A la muerte. Yo estaba con David salí con David fuimos a Manizales y nos montamos en el Metrocable y yo veía hacia abajo y yo pensaba, esto está más alto que el de Medellín. Pensaba yo, uy, yo caí aquí, queda nada. Pero de todas maneras hay muchas cosas de seguridad para que uno no se caiga, hay muchas cosas. No están pensando en eso. Había una torre que tenía unas mallas así por fuera y la gente sale a caminar alrededor de esas mallas y se ponen unos arneses, caminan así, casi que en el aire. Ese es como el abismo, estar en el abismo. Pero bueno, hay unas ¿cómo se llamará eso? Correas y todo para que uno no se caiga. Arnés. Pero el que está junto a la muerte, como este hombre que está acá, es como si estuviera ahí, en esa malla ya, a 40 metros, no sé, pero sin arnés, sin ninguna, y sin poder devolverse.
sin poder devolverse porque no le alcanza las fuerzas, siquiera para dar el paso hacia atrás y volverse, solamente está esperando el empujón. Solamente está esperando que llegue un impulso violento, una fuerza violenta y lo tire. Eso es lo único que está esperando. Así, hermano, que cuando llega la muerte, ni usted ni yo ni nadie tenemos el control. Solo está ahí el abismo, el límite del abismo, esperando el violento momento en que alguien o algo lo lance al precipicio. Usted no tiene fuerzas para retroceder, solamente está ahí parado, esperando ahí la muerte que llegue, el impulso para ir a ese abismo. No le alcanzan las fuerzas para devolverse. Por eso es tan fuerte el versículo 3 cuando dice: rodeáronme los dolores de la muerte, las angustias del sepulcro me hallaron, angustia y dolor había hallado. Y este versículo nos recuerda al Señor Jesucristo en la cruz, antes de morir, a punto de morir. Porque la historia de Jesús es también la historia de una muerte, de un abismo. Allí en esa cruz, Él estaba rodeado de los dolores de la muerte. Mira la misma idea en el Salmo 18:4. Salmo capítulo 18, versículo 4. Cercáronme dolores de muerte, arroyos de perversidad me atemorizaron. Me cercaron los dolores de la muerte. Es decir, hermanos, los dolores de la muerte son distintos a cualquier otro dolor. El Señor Jesús pudo comprobar esos dolores. Los dolores de la muerte no son cualquier dolor, son el dolor a punto de ir al abismo. También se conocen como los dolores del sepulcro o los dolores del infierno. Actos capítulo 2, Actos de los Apóstoles 2:27 dice: no dejarás mi alma en el infierno, o como dicen los salmos, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que esos dolores de la muerte son los mismos dolores del infierno. El Señor Jesús experimentó entonces los dolores del infierno, los mismos dolores de la muerte, pero para aquel que no es cristiano permanecerán, no se acabarán. Las almas de los incrédulos en el infierno tendrán los dolores de la muerte. Me imagino porque estarán combinados los dolores del alma y los dolores del cuerpo. En ese abismo de la muerte, la gente está en las puertas del infierno. Las puertas de la muerte y las puertas del infierno. Job 38:17. Job 38:17 dice: te han sido descubiertas las puertas de la muerte. Tremendo. Job 38:17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? El que está ahí en el abismo, con los dolores de la muerte, los dolores del sepulcro, los dolores del infierno, está en las puertas de la muerte. Está ahí en las puertas. Y está teniendo los dolores del infierno.
y la persona está lista para el empujón. Pero el cristiano, el creyente, estará listo para ser recibido en los brazos del Señor. Amén. Amén. Dejará esos dolores de la muerte y del infierno que lo agobiaron por un momento antes de morir y estará listo para recibir al Señor, para que el Señor lo reciba. El no cristiano, para continuar con los mismos dolores. Por eso, hermanos, había un hombre que decía, Dele Moody decía, el único cielo que puede vivir un no creyente es estar en esta tierra. Usted va a decir, hermano, pastor, pero ¿cómo puede ser posible que Dios, si yo he sido creyente, que Dios me permita conocer un poquito de los dolores del infierno antes de morir? ¿Cómo va a hacer eso? Tranquilo, hermano. El Señor Jesús lo experimentó. Tranquilo. El único cielo que el no creyente puede tener es mientras está en esta tierra. Pero el único infierno que el cristiano tendrá será en esta tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. La persona está allí lista para ser empujada. Por eso, hermanos, yo creo que la persona salvada desea morir cuando está en esos dolores de la muerte. Amén, amén. Desea partir. Por supuesto, los familiares no queríamos eso, las personas no queríamos eso, los que no sentimos esos dolores no queremos eso. Pero la persona salvada que está ahí desea partir, desea ir con Dios. Amén, amén. Desea estar con Dios. Gloria a Dios. Llegar a los brazos del Señor. Aleluya. En medio de todo eso, dice el hombre del Salmo 116. Creí, dice el versículo 11, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Ya no tenía ninguna confianza en ningún hombre. Ya solamente está pensando y mirando a Dios, porque no sabía qué hacer. Dice, todo hombre es mentiroso. Y dice el versículo 10, creí, por tanto hablé, fui afligido en gran manera. Es decir, a pesar de creer, de hablar, de invocar a Dios, este hombre estaba siendo afligido. Puede que tenga mucha aflicción, mucho dolor, que esté ya a punto de la muerte, y sin embargo, creyó. Hermanos, dijimos el miércoles, aunque Juan el Bautista dudó, algo de fe todavía tenía. Porque manda a sus discípulos, pregúntenle si Él es. También para enseñarles a ellos. Algo de fe tenía. Él todavía creía, de alguna manera. En esa duda había algo de fe. Y así este hombre del Salmo 116 dice, tanta aflicción que tenía, pero creí. Por tanto hablé. Hermanos, sigamos creyendo. Amén. Digámosle, Señor, por algo usted no me llevó en el 2021. Me dejó aquí. Dudé. Señor, dudé. Pero con mi poquita de fe aquí le estoy invocando a usted. Con mi poquito de fe aquí lo estoy invocando. Con lo que tengo aquí le estoy clamando a usted. Porque por algo aquí me dejo. Por algo aquí estoy todavía. Sigamos creyendo, sigamos gritando, Dios, Señor, usted sabe que mi alma está en angustia, sabe que mi alma está muriendo, pero clamo a ti, sálvame, sácame de esta angustia, sácame de estos dolores. Grita mi nombre, Señor, como gritaste el nombre de Lázaro. Segundo lugar, hermano, la ayuda de Dios. El hombre está en el abismo, en el límite del abismo, esperando que lo empujen. Entonces clama, escapa ahora mi alma, oh Jehová. La Biblia dice que Dios le ayudó. Mira el versículo 1.
amé a Jehová porque ha oído mi voz, mis ruegos. El verso 2 dice que inclinó su oído a él, porque ha inclinado su oído a mí. En mis días le llamaré. El verso 6 dice que lo salvó. Guarda a los sencillos Jehová, yo estaba debilitado y me salvó. El verso 7 dice que le hizo bien. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El verso 8 dice que lo libró, porque has librado mi alma de la muerte. Es decir, Dios lo oyó, lo salvó y le ha hecho bien. Ese es un orden de la salvación, ¿sí o no? Lo oyó, lo salvó y le ha hecho bien. Ese es el orden de la salvación. Él nos llamó, Él nos salvó y Él nos hace bien. Él nos quiso sostener el año pasado y todavía nos permitió vivir este año. Él nos llamó, nos salvó y nos sigue haciendo bien. Esa es la ayuda de Dios. Yo sé que el Señor, hermano, nos ha seguido haciendo bien. Aun cuando nuestra alma ha estado triste, adolorida, en las puertas de la muerte, Él nos ha seguido haciendo bien. Y en este 2022, Él seguirá haciendo bien. Pero Él también seguirá llamando, y seguirá salvando, y seguirá haciendo bien. Así que si usted no ha recibido a Cristo, este es un buen año para que empiece. Este es un buen momento para que empiece. Y en tercer lugar, el agradecimiento del salvado. Dice el versículo 12: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios sobre mí? ¿Qué le podré pagar yo? ¿Con qué le podré pagar yo a Dios por todo lo que ha hecho sobre mí? ¿Con qué? No tengo con qué pagarle. No tengo cómo pagarle a Dios. Ni siquiera tenemos una respuesta sobre eso. El salmista lo que dice es: el vaso de saludes tomaré e invocaré el nombre de Jehová. Lo que el salmista dice es como: bueno, voy a tomarme la copa de bendición. La del Salmo 23. Mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Lo que el salmista está diciendo es: yo no tengo con qué pagarle, voy a celebrar. Amén. Voy a celebrar lo que él ha hecho por mí. Yo no tengo cómo pagarle, voy a darle culto. Voy a hacer una celebración de lo que él ha hecho por mí. Ya iba para el infierno, ya tenía los dolores del infierno, y ahora levantaré la copa de salud, porque ya tengo salud. Es la salvación. Ya no tengo más los dolores del infierno, ni los dolores de la muerte, ni los dolores del sepulcro. Ahora tengo la vida. Y por eso dice ahí: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivos. Versículo 9. Ahora va a invocar el nombre de Jehová. Ahora nosotros, hermanos, invocaremos el nombre de Jehová en esta iglesia. En las calles, en las plazas, en los pueblos, donde tengamos que llegar, seguiremos invocando el nombre de Jehová, porque Él nos sacó de la muerte. Amén, amén. Versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y lo repite. Es el único versículo que repite el Salmo. Versículo 18. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Y si lo repites, ¿por qué, hermanos? Porque es importante para Él. Porque Dios lo libró de la muerte. Porque Dios le dio vida. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Pagar lo que Él le prometió a Dios. Amén. Porque lo libró de los dolores del sepulcro. ¿Ahora qué tiene que hacer? Pagar la promesa que Él ha hecho a Dios. Ese es el nuevo momento. Así, mis hermanos, voy a decir esto: si Dios le ha dado convicción
convicción de algo, hágalo. Hágalo. Páguele eso a Dios. Él lo sacó de la muerte. Él le dio vida. Si Dios le ha dado convicción de predicar, predique. Si Dios le está dando convicción de predicar en la calle, predique en la calle. Si Dios le ha dado convicción de ofrendar, de diezmar, hágalo. A él no le interesa mucho lo que haya ahí alrededor, la otra gente que hay, si lo libró de la muerte. A él no le interesa mucho la crítica de lo que le estén diciendo, si lo libró de la muerte. Si Dios le ha dado convicción de vestirse para Dios, hágalo. Amén. Hágalo. Si Dios lo libró de la muerte. No esté pensando, ay, ¿qué van a decir los amigos, las amigas que hay por allá? Enseguida las que están conmigo hablando. ¿Por qué está pensando en eso? Dios le dice una cosa, el diablo le dice otra. Dale caso a Dios. Dios le dice y le da convicción que vista de cierta manera, pero las amigas le dicen, no, te ves más viejita. ¿Le va a hacer caso a Dios o al diablo? Dios le da convicción de que ofrende, de que diezme, de que dé más dinero. No lo hago porque los amigos que toman brandy, que toman, me dicen, vea, ahí está llevando la verdad para la iglesia. ¿Le va a hacer caso al diablo o le va a hacer caso a Dios? ¿Verdad? Amén. Amén. Dios le da convicción de que no vuelva a esas excursiones donde todo el mundo es bebiendo y tirando marihuana y droga y todo eso. Vea, ya se va a meter eso en la iglesia. ¿Le va a hacer caso más a lo que le digan el diablo o a lo que le dice Dios? Ahora pagaré mis votos a Jehová, porque Él me libró de la muerte. Y vuelvo y lo repito para que les duela. Vuelvo y repito el versículo para que sepan que lo va a hacer. Para que sepan que lo hará de verdad. No nos quiso llevar en el 2021. ¿Por qué? Bueno, podíamos haber sido cualquiera de nosotros. ¿O no? Amén. Cualquiera de nosotros. De ver si. No libró de la muerte. No libró de la muerte. No libró de la muerte. Así es. No libró de la muerte. Así es. Empezamos en 2022. Gloria a Dios. Amén. Porque somos mejores que Juan el Bautista. Yo creo que aquí nadie es mejor que Juan el Bautista. Aquí no se libra ninguno. Ah, porque fui buen cristiano. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Lo libró a la muerte. Que así lo quiso. A él le plació. Amén. Ahora voy a alabar a Dios, voy a cantar, voy a pagar mis votos delante de Dios, voy a hacer lo que Él me ha dado convicción que haga. Ahora voy a hacer lo que Él me ha dicho que tengo que hacer. Ahora voy a empezar a congregarme, voy a bautizarme, voy a servir en la iglesia, voy a predicar, voy a hacer lo que Él me está diciendo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer ya. Así es. Ahora mire que cuando leemos el versículo 15 que dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus piadosos. Mire que nosotros no lo hemos interpretado bien. Porque uno diría, o sea que cuando muere un cristiano, Dios está como contento, ¿o qué? La palabra estimada tiene varias acepciones. Y una de esas es como hacer un estimativo, es como evaluar, hacer una evaluación. Una evaluación. ¿Sí me entiende? Hacer un estimativo, es como hacer una evaluación. Y dice, ¿cuánto vale eso? Hombre, yo estimo que eso vale tanto. ¿Sí o no? Yo estimo que eso vale tanto. Un valor. Es como que Dios dice, ¿se va a morir este? Y Dios dice, no, yo estimo que todavía no es la hora. Amén. Dios es el que sabe cuándo usted y yo nos vamos a morir. Yo estimo que no es el momento. Ah, pero Juan el Bautista que era tan creyente. Bueno, era el momento. Pero este hombre que apenas tiene un poquito de fe, pero yo estimo que no es el momento. Dios nos dio la oportunidad de empezar este nuevo año 2022
y le da la oportunidad a esta iglesia de seguir predicando la palabra. Aquí en Copacabana, y en Barbosa, y en Marinilla, y en todos los lugares donde tengamos que ir a predicar la palabra, Dios nos está dando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha estimado que así sea. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano? Vamos a pelear contra Dios. Hacerlo. Levantemos la copa de la salvación. Alabemos a Dios y paguemos nuestros votos, que Él nos ha librado de la muerte. Aleluya. Padre, te damos la gloria.